El funeral de Ozzy Osbourne ha llegado a su fin, pero su eco sigue ondulando suavemente en la memoria de quienes se quedan. La prensa alcanzó a capturar la imagen de la multitud apretujada, las melodías que resonaban en medio de la solemnidad y las palabras de despedida cargadas de emoción. Sin embargo, eso no era más que la superficie. Hubo instantes silenciosos, que ninguna cámara logró atrapar un roce de manos que temblaba apenas una mirada fugaz entre dos viejos amigos o una sonrisa difusa escondida bajo un velo de lágrimas. Esos pequeños detalles contados solo más tarde fueron los que realmente dieron forma al retrato de aquella última despedida. Y cuando se sepa lo que sucedió en aquellas horas, la manera en que se mira todo cambiará. No fue simplemente un funeral para una estrella del rock, fue una sinfonía de sentimientos, dolor, congoja, y para quienes se fijaron también momentos que encogieron el corazón por la sorpresa. Vamos a desentrañar capa por capa esos recuerdos para comprender mejor lo que se vivió en la despedida de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, el legendario vocalista principal de la banda Black Sabbath, exhaló su último aliento. El 22 de julio de 2025 a la edad de 76 años. Falleció en su querida casa de Buckinghamshire, rodeado por su esposa Sharon y sus hijos. La familia confirmó que en sus últimos días tuvo que enfrentarse a varias complicaciones de salud, desde el mal de Parkinson, problemas en la columna vertebral, hasta los inevitables estragos de la edad. El instante final de su vida llegó en paz, sin incidentes, sin un solo ruido que rompiera aquel silencio. Cerró su viaje de forma serena como un pacto que había llegado a su término. Durante muchos años, Ozzy luchó con tenacidad contra la enfermedad. En 2020 admitió públicamente que padecía Parkinson, y un año antes una caída lo obligó a pasar por varias dolorosas operaciones de columna. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse sus piernas, nunca volvieron a ser las mismas. A principios de 2025, personas cercanas contaron que pasaba la mayor parte del tiempo en silla de ruedas y necesitaba cuidados constantes en casa. Su salud empeoró rápidamente en los 2 últimos meses. Y en junio, decidió despedirse en privado de algunos amigos y colaboradores de toda la vida en un encuentro discreto, pero cargado de afecto. Su muerte llegó apenas unas semanas después de lo que fue llamado su última aparición ante el público, un concierto de despedida en Birmingham, su ciudad natal, el 5 de julio. Aquella actuación no fue solo un espectáculo musical, sino un punto final a décadas sobre los escenarios. Cantó sentado, pero su voz y su mirada transmitieron un mensaje claro: quería cerrar todo a su manera. Para muchos fue un recital más simbólico que musical. Algunos dudaban de que pudiera completarlo, pero al final lo consiguió. Todo se preparó con sumo cuidado y su familia estuvo allí lista para actuar si algo salía mal. Después de aquella noche, Ozzy regresó a su casa en Buckinghamshire y se apartó de los focos hasta el día de su muerte. Muchas veces había expresado su deseo sobre su funeral. No quería un día gris, ni un lugar donde solo se escucharan llantos. Quería que la gente riera, brindara y jugara al Sabbath, el juego ligado a sus días de libertad y locura. Incluso bromeaba diciendo que si alguien lloraba demasiado volvería para atormentarlo por semejante aburrimiento. Sharon confirmó que su esposo no quería que la gente se quedara pensando en la muerte, sino que recordara su vida, todos esos momentos en los que vivió al máximo. La familia reveló que antes de marcharse participó en la planificación de algunas partes del funeral, como si quisiera asegurarse de que su despedida llevara su huella hasta el último instante. Eligió personalmente las canciones que sonarían en el adiós, como si quisiera escribir él mismo la última página. Entre ellas, había piezas inmortales suyas mezcladas con melodías que habían marcado su juventud, sonidos que alimentaron y despertaron la voz legendaria que lo acompañó toda la vida. Ozzy no quería un ritual eclesiástico convencional, ni discursos pulidos como si fueran de promoción. Su petición era sencilla pero profunda sinceridad, y absolutamente ninguna lágrima forzada. Cuando se fue la familia Osbourne, no corrió a comunicarlo al público. Primero se tomaron unas horas tranquilas para compartir la pérdida con quienes realmente formaban parte de su vida
amigos exintegrantes de la banda y colaboradores con los que había recorrido décadas. Solo al final de la tarde, mediante una confirmación oficial, la prensa recibió la noticia. Pocas horas después, ante la puerta de su casa en Buckinghamshire, comenzaron a llegar seguidores en silencio. Traían ramos de flores frescas, discos gastados por el uso y un silencio lleno de respeto. En las redes los mensajes de homenaje llegaron de todos los continentes, desde viejos compañeros de escenario hasta rostros famosos en todo el mundo, todos alabando el legado que Ozzy dejó en la historia del rock. Al mismo tiempo, Sharon comenzó a trabajar con los organizadores de Birmingham para preparar un homenaje público que estuviera a la altura de la dimensión y el espíritu de su marido. Ella sabía que Birmingham no era solo una ciudad, sino su raíz, parte de su propia sangre. Según los conocedores, se mantuvo firme en que el homenaje fuera solemne y con carácter auténtico. Pero detrás de lo público, la familia conservó lo íntimo. Se celebró una ceremonia privada pocos días después de su muerte, sin imágenes ni detalles filtrados. Todo se llevó a cabo, respetando al pie de la letra las instrucciones que Ozzy había dejado. No quería dramas falsos ni tristezas exhibidas, solo música, recuerdos y sentido. Sin embargo, la pregunta sigue ahí. Todo salió exactamente como él lo deseaba. El 30 de julio de 2025, Birmingham detuvo su rutina diaria. Lo que se había preparado en silencio durante días se hizo realidad aquella mañana, un funeral público para que toda la ciudad despidiera a Ozzy Osbourne. El recorrido ya había sido trazado por la familia, con el apoyo de las autoridades locales, como una peregrinación a través de los hitos de su vida. El cortejo comenzó en el barrio de Aston, donde él había crecido, avanzando lentamente por las calles conocidas en dirección a Broad Street. Allí un banco con su nombre reposaba en silencio frente al puente Black Sabbath, símbolo inmortal de la música y del amor por la ciudad. Desde primeras horas de la mañana, la multitud se había congregado a lo largo del trayecto. Cuando apareció el coche fúnebre, miles de personas guardaron silencio, alineadas con pancartas en las manos y camisetas con la imagen de Ozzy. Muchos rostros no podían ocultar la emoción, pero el ambiente conservaba un matiz festivo, tal y como Ozzy siempre había deseado. Los aplausos resonaban mezclados con gritos de su nombre y la música que salía de altavoces portátiles, fundiéndose en una despedida tan cálida como vibrante. Aquel homenaje respiraba la esencia misma de la ciudad, público animado y profundamente birminghamés. La policía local cortó las calles cediendo el paso al cortejo. Encabeza oficiales montados a caballo. Detrás el coche fúnebre negro con el ataúd. El ritmo pausado permitía a los admiradores echar un último vistazo fugaz, dejar flores, cartas escritas a mano, o pequeños obsequios, cada uno una despedida en sí misma. Entre la gente un hombre salió al paso con unas viejas botas envueltas en una bolsa de plástico. Las dejó en el suelo junto a una nota garabateada. «Habéis caminado con nosotros. Ahora descansad». A su lado una mujer levantó en silencio un vinilo de Blizzard of Ozz, con lágrimas que caían sin sollozos. Todo duró apenas unos segundos, pero quedó grabado en la estampa de aquel día. En puntos clave del recorrido, el ayuntamiento había instalado plataformas temporales para que más personas pudieran presenciar el momento. La parada más grande y más impresionante se encontraba junto a Villa Park, el estadio del club Aston Villa, el equipo que Ozzy amó toda su vida. Allí la multitud entonó el himno del club, mientras a lo lejos una banda de metales interpretaba con ritmo lento y grave la melodía de Iron Man, como pasos que regresan al origen. Nadie planeó que ese instante fuera el centro del homenaje, pero se transformó de forma natural en un saludo a la tierra natal, un latido compartido por miles de corazones. Cuando el cortejo entró en el centro de la ciudad, los gritos de «Ozzy, Ozzy» comenzaron a rebotar entre las paredes de ladrillo y los cristales de los altos edificios. No había compás ni dirección, pero cada voz seguía a la anterior, creciendo como una ola. Para quienes estaban allí, ya no se trataba del funeral de una estrella, sino de la despedida de un hijo de la ciudad, un auténtico héroe popular.
Las farolas bajaron su intensidad, permitiendo que una gran pantalla cercana proyectara imágenes de Asie en el escenario en los años 70 y a principios de los 2000. La gente se detuvo, levantó la mirada y por un instante fue arrastrada de vuelta a aquellas noches de locura. La familia Osborne no caminó en el cortejo. Permanecieron en coches negros tras el coche fúnebre. Los cristales tintados ocultaban sus miradas, pero su sola presencia bastaba para que el público lo sintiera. Más tarde, la prensa confirmaría que la familia había decidido mantener cierta distancia para que la ciudad tuviera su propio espacio de duelo. Eligieron observar en lugar de liderar un gesto de respeto. En las aceras, puestos ambulantes surgieron al inicio y al final del recorrido, vendiendo camisetas, carteles y recuerdos no oficiales. Algunos vecinos mostraron su disgusto por la comercialización, pero la mayoría no le dio importancia. Para muchos era la única oportunidad de despedirse en persona y llevarse un pequeño objeto era su forma de guardar aquel recuerdo. Al acercarse al puente Black Sabbath, el cortejo aminoró la marcha. Ya no hubo gritos. En su lugar, algunas voces cantaban suavemente y se encendieron velas incluso a plena luz del día. Las aceras estaban cubiertas de flores frescas que se mantendrían allí al menos 48 horas por orden municipal. Ningún trabajador de limpieza tenía permiso para retirarlas. No era una procesión real ni un funeral de Estado. Era otra cosa, parte tributo al rock, parte acto comunitario, y en un plano más íntimo una despedida privada de miles de corazones. A veces la escena resultaba caótica, pero era precisamente esa imperfección la que la hacía auténtica. Birmingham dijo adiós como mejor sabe hacerlo, con música, ruido y emociones crudas sin filtrar. Cuando concluyó la procesión pública, la familia Osborne se dirigió a un momento privado mucho más significativo que cualquier otro rito de aquel día. El destino final era el puente Black Sabbath, un símbolo inseparable de Birmingham, donde años atrás Ozzy Osbourne había sido homenajeado con una placa conmemorativa y un banco con su nombre. Fue un tributo nacido del corazón de los fans que la ciudad adoptó como parte oficial del homenaje. Pero para la familia de Ozzy ese era el verdadero núcleo del día, el instante más íntimo. Sharon Osbourne apareció primero. Sobre el luto negro, un collar de perlas blancas destacaba como el único punto de luz. Las gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos, pero no la lentitud pesada de sus pasos. Sostenía un ramo de flores moradas en la mano izquierda, rodeada de un estrecho círculo de seguridad. Esa mujer había atravesado todas las tormentas de la vida de Ozzy. Crisis de salud, escándalos que sacudieron titulares y cada una de sus remontadas. En ese momento, todo se condensaba en un silencio profundo. Detrás de Sharon venían sus hijos Jack, Kelly, Amy y el hijastro Louis. Vestían de forma sencilla, pero cada uno portaba un detalle único, como piezas que completaban el último retrato de la historia de Ozzy. Kelly llevaba unas gafas redondas moradas, un guiño sutil al estilo característico de su padre. Jack lucía una cruz de plata en la solapa. Amy prendía un broche en forma de murciélago en el cuello y Louis llevaba una corbata negra con calaveras en color púrpura claro. Nada era casual. Cada detalle era un eco del pasado. Cuando se acercaron al banco, toda la familia se colocó formando un semicírculo mirando hacia el centro. Sharon fue la primera en dar un paso. Depositó el ramo de flores moradas sobre el asiento, se quitó las gafas de sol y permaneció inmóvil. Desde la distancia, los fotógrafos aún podían percibir cómo le temblaba ligeramente la mano. Se inclinó, tocó con la mano el respaldo del banco manteniéndola allí como si quisiera grabar esa sensación en la memoria, y luego retrocedió. Nadie sabe si aquello estaba planeado o no, pero estaba claro que provenía de un impulso interior que llevaba días gestándose. Jack avanzó a continuación. Dejó un papel doblado con cuidado sobre el asiento y se marchó sin mirar atrás. Según personas cercanas, se trataba de una carta privada dirigida a su padre escrita a mano y sin intención alguna de hacerse pública. Jack había admitido en varias ocasiones que la relación con Ozzy era tan caótica como cercana. Ese gesto, más que cualquier palabra, fue el punto final silencioso que cerró ese capítulo. Kelly, que siempre había permanecido al lado de Sharon, por fin se separó.
Se sentó junto a las flores, posó la mano suavemente sobre la madera como si conversara con ella. Pasados unos instantes, sus labios se movieron pronunciando algo que nadie pudo escuchar. Luego se levantó y regresó con los demás. No cayó ni una lágrima, pero el peso de ese momento se expandió en el aire. Amy y Louis se acercaron uno tras otro, cada uno inclinando la cabeza en señal de respeto. No hubo discursos, no hubo búsqueda de atención. Toda la parte conmemorativa de la familia duró apenas unos 10 minutos y luego se marcharon. El equipo de seguridad permaneció a unos pasos preparados para su salida, pero antes de irse del todo, Sharon se volvió. Aquella última mirada duró apenas unos segundos, pero fue captada por las cámaras y, más importante aún, condensó el espíritu de toda la ceremonia. El público tiene sus rituales, sus propios símbolos. La familia también tiene sus instantes silenciosos e inalterados, sin micrófonos, sin flashes intermitentes. Solo ellos, el banco, unos pocos objetos personales y recuerdos imposibles de traducir en palabras. Al salir del puente Black Sabbath, la esposa y los hijos de Asi no se detuvieron a responder a la prensa ni a conversar con la multitud. Ese momento no era para el mundo. Era solo para ellos, y aun estando rodeados de cámaras y periodistas, mantuvieron intacta su muralla de intimidad, una despedida propia sucedida en público pero completamente suya. No fue solo silencio, sino un silencio deliberado, como si cada mirada, cada respiración estuviera reservada para una única persona. Sin embargo, hubo algo más sutil, más callado que la mayoría pasó por alto. Solo cuando las fotos circularon por las redes sociales y los noticiarios, ese secreto salió a la luz, dejando sin palabras a quienes se dieron cuenta. Esto es lo que quizá pasaste por alto en el funeral de Ozzy Osbourne y que al verlo provoca un estremecimiento silencioso. Al principio la atención del público se centró por completo en el cortejo, en el paso lento de la comitiva, en el ambiente solemne del muelle y la hilera de bancos donde se celebraba el homenaje. Pero después, entre la multitud de imágenes, comenzaron a aparecer primeros planos. En ellos, Sharon Osbourne, vestida de negro de pies a cabeza, lucía al cuello una fina cadena de oro. De ella colgaba algo pequeño pero inconfundible, el anillo de bodas de Ozzy. Y no era el primer anillo de bodas que tuvieron en 1982. Según allegados, era el anillo que Ozzy devolvió a Sharon en 2017 durante la ceremonia de renovación de votos en Las Vegas. En aquel entonces acababan de atravesar un año turbulento, rumores de infidelidad, una breve separación, heridas que parecían imposibles de sanar. Pero allí, bajo la luz dorada de una ceremonia íntima, se miraron y se eligieron de nuevo, reafirmando su promesa tras 35 años juntos. Aquel anillo no era solo oro y piedras preciosas. Era el testimonio del perdón, de levantarse después de la ruptura, de la promesa de no soltarse de la mano, aunque la vida trajera más tormentas. Que Sharon lo llevara sobre el pecho a la vista de todos, sin explicaciones ni gestos ostentosos, lo hacía aún más poderoso, un mensaje que no necesitaba palabras, pero que calaba hondo en el corazón de cualquiera que lo advirtiera. Personas cercanas contaron que desde el momento en que Ozzy exhaló su último aliento, Sharon decidió ese anillo la acompañaría ese día. No hubo discursos, ni caminó detrás del coche fúnebre, ni posó para la prensa. Pero el anillo no podía faltar. Era el único hilo capaz de guiarla a través de un día en que la pérdida amenazaba con devorarlo todo. Entre esos pequeños detalles, otra imagen también llamó la atención de muchos: la actitud de Jack Osbourne. Durante toda la ceremonia, Jack permaneció siempre a un paso de su madre. No solo caminaba a su lado, sino que en varias ocasiones apartó las cámaras demasiado intrusivas, le arregló el cuello del abrigo cuando el viento del río soplaba o posó la mano sobre la suya cuando ella se detenía. Sin decir nada, su mera presencia se convirtió en un escudo cálido. Allegados revelaron que en las últimas semanas de vida de Ozzy, Jack prácticamente vivió en la propiedad de sus padres, alojándose en la casa de invitados para estar disponible en cualquier momento. Se convirtió en el principal responsable, ocupándose de la logística, representando a la familia ante el ayuntamiento de Birmingham, coordinando con la familia extensa
y manteniendo todo en orden para que su madre pudiera centrarse por completo en la despedida. Aunque Sharon había sido durante años un rostro familiar para el público en esos días sombríos, la persona que organizaba todo en silencio fue Jack. Amigos de la familia cuentan que lo hizo no por una obligación impuesta, sino porque entendía una verdad tan simple como dura: si nadie sujetaba cada hilo guiando cada instante, su madre no podría mantenerse en pie. Kelly, aunque también soportaba su propio duelo, eligió un lugar más apartado, casi invisible para la mayoría. Sin embargo, ese silencio de Kelly no estaba vacío. Cada vez que una cámara captaba su rostro, su propia historia se contaba a través de la mirada. Sin explicaciones, sin sonrisas forzadas para tranquilizar a otros, solo una mirada distante y un mutismo absoluto. Rechazó cualquier conversación con periodistas y durante todo ese día sus redes sociales permanecieron en silencio. No fue hasta el día siguiente que apareció una nueva publicación, la foto de un micrófono clásico acompañada por una breve frase: "El silencio dice más que 1000 palabras". Solo eso, pero los seguidores entendieron al instante que era su forma de despedirse íntima y personal del hombre que le había dado toda una vida, un hogar y un lugar en el mundo de la música. Y luego, al ensamblar las piezas, el collar con el segundo anillo de bodas, el abrazo protector y silencioso de Jack, la serenidad pero hondura de Sharon y la quietud inmóvil de Kelly, todo formaba un cuadro de un peso inmenso. No hacía falta un largo panegírico ni grandiosas exhibiciones. Era precisamente esa sencillez la que revelaba con mayor claridad el dolor, la lealtad y el punto final irreversible de una historia de amor y de vida. El mundo había sido testigo, pero nadie estaba realmente preparado para las olas de emoción que se desataron inmediatamente después. En pocas horas tras concluir el funeral de Ozzy Osbourne, llegaron oleadas de mensajes, condolencias y pequeños recuerdos desde los 4 rincones del planeta. Las leyendas del rock, los compañeros de escenario de antaño y millones de admiradores compartieron sus propias historias sobre Ozzy, conciertos explosivos, encuentros fortuitos o simplemente aquel instante en que él les inspiró a tomar una guitarra. Tony Iommi, el amigo del alma durante décadas en Black Sabbath, escribió una breve pero desgarradora declaración llamando a Ozzy una persona irreemplazable. Publicó junto a ella una foto tomada entre bastidores en la última gira, revelando que habían hablado apenas unos días antes de que Ozzy partiera de este mundo. Geezer Butler, cofundador de la banda, optó por una vía más íntima, reservándose el día del funeral para sí mismo, rechazando toda entrevista y solo después acudiendo a las redes sociales para agradecer a los fans por haber cuidado del legado de Ozzy. Más allá de Black Sabbath, otras grandes figuras del mundo del rock y el metal también alzaron la voz. James Hetfield de Metallica llamó a Ozzy un modelo a seguir. Axl Rose, quien rara vez aparece en público, dedicó unas sinceras palabras en la web de su banda, recordando la primera vez que, siendo apenas un adolescente, vio a Black Sabbath en el escenario, y cómo esa experiencia le cambió la vida para siempre. Lars Ulrich compartió en un programa de radio que la partida de Ozzy era como el cierre de un capítulo para todos en el universo del heavy metal. En su Inglaterra natal, el alcalde de Birmingham reconoció oficialmente las enormes contribuciones de Ozzy a la cultura y a la sociedad. El ayuntamiento confirmó que erigiría un mural permanente en el barrio de Aston, el punto de inicio de la procesión fúnebre y la tierra donde él creció. Los vecinos empezaron a llevar velas, fotografías y notas manuscritas para colocarlas bajo el puente de Black Sabbath. Todo como una promesa, su legado permanecerá allí, en el lugar donde todo comenzó. Incluso cuando las ceremonias oficiales habían concluido, el patio y la senda que conducían al lugar de descanso final aún conservaban intactas las huellas del afecto. El equipo de limpieza, siguiendo órdenes, no se atrevía a tocar las velas medio consumidas, las fotos descoloridas o los papeles con mensajes de despedida escritos a toda prisa. Todo quedaba tal cual durante días, como si algo aún estuviera inconcluso, como si el calor de las manos que las dejaron allí no hubiera terminado de disiparse. Al mismo tiempo, en todo el mundo, comunidades de admiradores buscaban su propio modo de crear un instante de homenaje.
En Los Ángeles, un grupo de amigos y viejos seguidores se reunió discretamente frente al Rainbow Bar and Grill de Sunset Strip, el bar en el que Asi solía entrar como en su propia casa. Levantaron un altar provisional de madera oscura, encendieron cientos de velas dejando que su luz dorada titilante se mezclara con la música que salía de pequeños altavoces portátiles. Crowley, luego Mama, I'm Coming Home. Cada canción arrastrando a la multitud, de nuevo, a los momentos en que Asie estaba en el escenario, micrófono en mano, ojos brillantes. Al otro lado del Pacífico, en Tokio, un grupo de fans se reunió frente al edificio de Tower Records desplegando retratos dibujados a mano, con un detalle exquisito, cada trazo cargado de un sentimiento tan distante como cercano. En ese Apolo, artistas del graffiti transformaron la pared desgastada de un viejo almacén en una obra conmemorativa. El rostro de Asie emergía entre potentes manchas de color, acompañado de una frase extraída de Crazy Train, como un grito inmortal atravesando el tiempo. Dentro del círculo, Osbourne se mantenía una determinación silenciosa pero firme, evitar dejarse arrastrar de nuevo por el foco mediático. Sharon, con la mirada agotada, se retiró de la escena pública justo después del funeral. Sin entrevistas. Sin nuevos comunicados. Allegados explicaban que se trataba de una elección consciente. La familia quería proteger el último reducto de privacidad antes de volver a enfrentarse al mundo exterior. Todo lo que había que decir, susurró uno de ellos, ya se ha dicho, pero aunque las ceremonias hubieran terminado, la influencia de Asie fluía como una corriente incesante, infiltrándose en cada calle, en cada camiseta, con su imagen en cada cartel colgado en lo alto, y en la música que sonaba en pequeños bares de ciudades repartidas por todo el globo. El funeral fue una despedida, pero el eco. Ese fue el adiós verdadero, un adiós íntimo sin fecha de caducidad. Según fuentes cercanas, tras la despedida pública en Birmingham, la familia Osbourne preparó en silencio una ceremonia pequeña y privada, reservada para quienes estuvieron más unidos a Asie. La idea de este encuentro ya se había gestado antes incluso de que se celebrara el funeral público como la última parte del camino de despedida. El lugar mencionado era una modesta capilla en Buckinghamshire, cerca de la finca familiar. Sin estrado, sin escenografía, sin telones vistosos. Solo la familia directa, viejos amigos y algunos colaboradores de los primeros tiempos. Sharon, siempre al frente de los hilos, supervisaba personalmente cada detalle, cumpliendo al pie de la letra el último deseo de su esposo, nada de segundo funeral con formalidades. Solo tranquilidad, sencillez y autenticidad. La fecha y la hora se mantuvieron en secreto hasta el último momento. Incluso es posible que los asistentes lo supieran solo cuando llegara la invitación inesperada. Sin programa, sin código de vestimenta, sin discursos preparados. Solo momentos genuinos, exactamente como Asie lo había querido. Se dice que Jack leería un breve fragmento de un libro de un profeta al que Asie solía citar durante las comidas familiares y en entrevistas. Un párrafo resonaría en el silencio, uniendo a todos como si su voz aún estuviera allí, sonriendo y recordando en voz baja: «Sigo escuchando». Kelly, quien antaño unió su voz a la de su padre en la grabación de Changes, podría entonar unas cuantas frases para despedirse como un último saludo que resonaría en medio del silencio. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial. Por su parte, Amy, la hija que casi siempre ha evitado las cámaras del público, se espera que lleve consigo una carta escrita a mano o algún recuerdo personal para depositar junto al féretro, como una señal de un afecto sin palabras. Louis, persona discreta, poco dada a mostrar su vida privada, mantiene su cercanía con Sharon y participa silenciosamente en los preparativos, aunque sin aparecer en público. El entierro está previsto justo después del funeral, en un terreno privado cercano a la finca familiar, completamente apartado del bullicio del mundo exterior. En vida, Asie dejó claro que no quería descansar en un cementerio público ni en ningún lugar que pudiera convertirse en un punto de peregrinación o en una atracción turística. Lo que buscaba era una paz absoluta, un rincón íntimo al que sus seres queridos pudieran acudir sin ser molestados ni perturbados por la curiosidad. Y esta vez, la familia ha guardado con sumo cuidado ese deseo póstumo. Según relatan los allegados, la despedida no contará con cámaras ni prensa,
e incluso estará prohibida la presencia de cualquier dispositivo de grabación. No se trata solo de una petición, sino de un principio inviolable. La familia quiere crear un instante único para ellos, un paréntesis completamente separado de los focos mediáticos y de los torbellinos de ruido que les han acompañado durante décadas. Entonces, ¿quedó algo del funeral público que la gente no haya percibido? Si es así, compártelo, porque a veces la verdadera historia se encuentra en esos detalles que parecen pequeños pero que tocan el corazón en lo más profundo.